se distribuya en todo el cuerpo. También sabemos que la presión arterial se constituye un elemento fundamental para que los nutrientes salgan de la sangre hacia los tejidos y evidentemente pues mantiene las funciones del corazón y del cerebro. Por otro lado, el cortisol, que los glucocorticoides y en especial el cortisol, que es un elemento que mantiene el combustible del cuerpo. Es decir, el cortisol hace que los niveles de glucemia, de glucosa, en la sangre permanezcan siempre en niveles un poco altos para que los órganos que no necesitan insulina para incorporar glucosa, como es el cerebro, el corazón, pues por osmolaridad puedan tener combustible. Sabemos que el corazón es indispensable en el mantenimiento de la vida y el cerebro, bueno, es el que rige nuestra actividad. Entonces el cortisol se encarga, entre otras, fundamentalmente de mantener los niveles de glucosa. Y la vía de los andrógenos es una vía en la cual se mantiene el tono tanto en el hombre como en la mujer. Porque además los andrógenos que se producen en las suprarrenales, luego en la periferia se convierten a estrógenos, que son las hormonas femeninas por excelencia. Y entonces nosotros tenemos que tanto andrógenos como los estrógenos están pues prestos en el funcionamiento del ser humano masculino y femenino. Esto es importante ya que la principal fuente de andrógenos de la mujer son las suprarrenales, ya que la mujer no tiene testículos. Entonces, la testosterona tiene una serie de ventajas en el comportamiento del cuerpo. Dicho esto, como introducción, podemos pasar a ver un poquito en detalle, ¿no? Y ver de que las glándulas suprarrenales, que tienen una forma piramidal la derecha y semilunar la izquierda, tienen una dimensión, como ustedes podrán ver, no es muy alta, porque es de 3 por 2,5 y espesor más o menos de 8 milímetros, o sea que pesan alrededor de unos 12 gramos en estado normal. O sea, no son unos órganos que sean demasiado grandes, pero su función es fundamental. Tan fundamental es de que en la enseñanza a los estudiantes y al médico general, lo que insistimos es que el médico general y el estudiante pueda diagnosticar o encaminar un diagnóstico, sospechar un diagnóstico de las suprarrenales, ya que la clasificación y sobre todo el tratamiento es de recurso del especialista. O sea, por su condición, las suprarrenales deben ser vistas y tratadas por el especialista. Como ustedes ven en las imágenes, pues la irrigación que tienen las suprarrenales es muy amplia, muy amplia. Y el trabajo de la presión arterial con el sistema renina-angiotensina, pues está en íntima relación con el riñón, ¿no? Son dos estructuras retroperitoneales. Su función es la de regular la respuesta al estrés a través de la síntesis de corticosteroides, principalmente el cortisol y las catecolaminas. Se proyectan más o menos a la altura de las vértebras T11 y T12, ¿no? Y están un poco pegadas a la pared posterior del abdomen, ¿no? Y están un poco a ambos lados de la columna vertebral. Es importante saber que las glándulas suprarrenales
tienen dos porciones fundamentales, la médula y la corteza. La médula a cargo de la síntesis de las sustancias adrenérgicas y la corteza que tiene la producción de estos tres elementos que les decía, los mineralocorticoides, cuya principal hormona es la aldosterona, los glucocorticoides, cuya principal hormona es el cortisol, y los andrógenos suprarrenales, cuya principal sustancia es la testosterona. La corteza, entonces, está segregando estos tres elementos y la médula segrega de la secreción de adrenalina y noradrenalina. Entonces, esto es importante recordar, ya que en un elemento tan pequeño, pues dependemos nosotros de nuestra vida y de nuestro bienestar físico, ¿no? La aldosterona lo que hace fundamentalmente es la reabsorción de sodio y reabsorbe indirectamente el líquido, mantiene la presión y sale o bota el potasio, que lo bota hacia las células, ¿no? El principal elemento de la célula es el potasio. Mantiene la presión arterial, estabilizando el líquido del organismo. El cortisol produce hiperglucemia. ¿Para qué? Para que el cerebro y el corazón tengan glucosa. Además, promueve la destrucción de los lípidos y hay una redistribución de la grasa corporal, quitándole grasa a las extremidades y centrándolo hacia el tórax, hacia la parte central. Y en este trabajo es que destroza la grasa, o sea, los triglicéridos, los convierte en ácidos grasos y glicerol, y los ácidos grasos van al hígado para ser convertidos en glucógeno, posteriormente a glucosa, y salir a la circulación para aportar glucosa, ¿no? El cortisol también es una sustancia que se produce en el momento de estrés y estimula también o actúa juntamente con la adrenalina. Esta hormona de estrés, por ejemplo, si nosotros estamos yendo al laboratorio a sacar sangre para medirnos cortisol, lo ideal es que se lo haga en el hospital con el paciente descansado, porque ya el mero hecho de ir al laboratorio, coger el auto, pelear con la gente, etcétera, nos sube los niveles de cortisol. También el cortisol es pues responsable del catabolismo proteico. Por eso las personas con secreción excesiva de cortisol van perdiendo masa muscular. ¿Para qué? Para que la destrucción de las proteínas en aminoácidos sirvan también para que el hígado los convierta en glucógeno y glucosa. Entonces el cortisol es el encargado pues de poder proveer glucosa a la sangre. Por eso se llama una hormona diabetogénica. Y pues dentro de todo esto nosotros sabemos que el músculo funciona a través del calcio, porque su principal elemento para la contracción muscular es el calcio, y también el cortisol quita calcio al hueso para esto. Y como elemento fundamental para mantener la glucemia o la glucosa en la sangre, hace de que es una hormona contrainsular. Quiere decir, va en contra de la acción de la insulina, ¿no? Entonces, para mantener los niveles de glucosa en cierto nivel que nos permita tener glucosa en la sangre. Y los andrógenos pues ayudan al crecimiento y son los principales elementos
en el desarrollo de la pubertad. En la pubertad existe un fenómeno que se llama la adrenarquia. La adrenarquia es el inicio de la pubarquia o de la desarrollo de la pubertad. Un año antes del inicio real, vistoso de la pubertad, ya las glándulas suprarrenales están preparando el medio, fundamentalmente aumentando la producción de los andrógenos, donde la dehidroepiandrosterona es la principal hormona en la mujer y la androstendiona también en la mujer y en el varón, como veremos. Entonces, vemos que la zona glomerular, que una de las capas de la corteza, es la que produce la aldosterona, la fascicular, los glucocorticoides, o sea, el cortisol, y la zona reticular, que se llama, que es la que produce los andrógenos suprarrenales, ¿no? Una imagen vista de una imagen real por microscopía, tenemos la zona glomerular y como vemos la zona de los glucocorticoides o la fasciculada es la más amplia, ¿no? Es la más amplia porque el cortisol, los glucocorticoides juegan un papel sumamente importante y la zona reticular también está con la producción de los andrógenos suprarrenales. Luego está la médula, ¿no? Este esquema de la esteroidogénesis, ustedes se lo tienen que conocer prácticamente casi de memoria, o por lo menos saber la producción de las distintas sustancias. ¿Por qué decíamos en una clase anterior, de que el colesterol es muy importante en la producción de las hormonas esteroideas? Porque precisamente el colesterol es la base de la producción de los esteroides suprarrenales, ¿no? Es a partir del colesterol, y el colesterol es parte también de todas las capas celulares de nuestro cuerpo. Por lo tanto, no hay que tenerle tanto odio al colesterol, sino que el exceso de las LDL tiene algo. Tienen que apagar un micrófono que han prendido, por favor. Alguien ha entrado con un micrófono prendido. Bien, el colesterol sufre un desdoblamiento de su cadena colateral, y ya veremos que hay una enzima que está interviniendo en esto para la producción de pregnenolona, ¿no? Pregnenolona. Y así tenemos de manera esquemática las tres vías de producción de los mineralocorticoides, los glucocorticoides y de los andrógenos suprarrenales. Entonces, de pregnenolona, gracias a la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, se convierte en progesterona, la progesterona por la 21-hidroxilasa en la desoxicorticosterona, gracias a la aldosterona sintetasa en corticosterona, y también gracias a la aldosterona sintetasa en aldosterona. Y por este otro lado, la pregnenolona, gracias a la 17-hidroxihidroxilasa 16-20 liasa, se convierte en 17-hidroxipregnenolona, gracias a la misma enzima que está a este nivel. Entonces, si se fijan, las enzimas actúan más o menos igual a los distintos niveles, ¿no? Están presentes. Y la 17-hidroxipregnenolona se convierte en 17-hidroxiprogesterona gracias a esta misma enzima que está convirtiendo pregnenolona a progesterona. Y gracias a la 21-hidroxilasa se convierte en 11-desoxicortisol, y gracias a la 11-beta-hidroxilasa en cortisol. Ahora, quiero que
fijen su atención en estas dos enzimas, la 21-hidroxilasa, que está a este nivel, y lo que es la 11-beta-hidroxilasa, que es la misma esta, que está a este nivel, como veremos en otra imagen, porque estas son las fallas que se producen en la síntesis de los esteroides cuando hay esta enfermedad que se llama la hiperplasia suprarrenal congénita. Cuando falla esta hormona, como veremos después, cuando falla esta enzima, perdón, entonces no hay conversión de progesterona a desoxicorticosterona y no hay de 17-hidroxiprogesterona a 11-desoxicortisol. Por lo tanto, no produce mineralocorticoides y no produce glucocorticoides. Y toda esta producción se va hacia los andrógenos, hacia esta vía. Por eso se llama hiperplasia suprarrenal congénita, donde existe un hiperandrogenismo importante y los fetos femeninos se masculinizan. Ahora, aparte de eso, cuando la falla es de la 21-hidroxilasa, no hay ni glucocorticoides ni mineralocorticoides, por lo tanto, el producto muere fácilmente, rápidamente. En cambio, cuando la falla es de la 11-beta-hidroxilasa, la desoxicorticosterona tiene un cierto efecto mineralocorticoide y el 11-desoxicortisol tiene también un cierto efecto glucocorticoide, por lo tanto es compatible con la vida, pero son personas que son masculinizadas. El varón tiene mayor producción de vello y la mujercita es generalmente más de cuerpo, mucho más fornido, es más bajita porque deja de crecer antes de tiempo, o sea, más rápido, y tiene pelo negro, tiene grasita en el pelo, etc. Porque parte de esta producción a nivel del colesterol. Ahora entendamos que la retroalimentación negativa se produce gracias al cortisol hacia la hipófisis y al hipotálamo en la producción del CRH y de la ACTH. Entonces, esto hace que no haya una buena, cuando la falla es acá arriba, pues no hay prácticamente nada de retroalimentación negativa, por lo tanto la CTH se eleva, estimula mucho la producción o el inicio de los glucocorticoides y mineralocorticoides, pero como no se producen, todo se va hacia los andrógenos. Esta es un poco la bioquímica de lo que es la... acá el colesterol la enzima es la colesterol desmolasa, ¿no? Entonces estamos viendo en un esquema un poquito más bonito, ¿no? En la producción de los mineralocorticoides en la zona glomerular, los glucocorticoides en la zona fasciculada y los andrógenos en la zona reticular, ¿no? Y estas son las nuevas denominaciones de las enzimas, porque han cambiado. Ya no se llaman, como les mostré, sino ahora se llaman las citocromo 450, ¿no? Citocromo 17-hidroxipregnenolona, etc. Entonces, todos van precedidos del nombre de citocromo. Bien, entonces vamos a ver que el sistema renino-angiotensina también juega un papel importante. Sabemos que el angiotensinógeno se produce en el hígado y gracias a la renina que se produce a nivel del aparato yuxtaglomerular del riñón, hace de que, y cuando hay una baja de la presión o de la perfusión renal en el aparato yuxtaglomerular, se produce la renina que convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 viaja por el pulmón
y a nivel del pulmón, entonces, y en la superficie renal también, las enzimas convertidoras de la angiotensina, ¿no?, convierten angiotensina 1 en angiotensina 2. Ahora vamos a decir también que las acciones de la angiotensina son acciones que superan en parte la acción de la aldosterona, porque la angiotensina 2 tiene una actividad simpaticotónica, quiere decir que actúa como una adrenalina. También tiene un efecto sobre los electrolitos, reabsorbiendo el sodio y expulsando lo que es, o sea, el sodio lo excreta el sodio, perdón, ¿no? Y hay una reabsorción de potasio, no, es una excreción de potasio, absorción de sodio, y hay una retención de líquido parecida a la acción de la aldosterona, y esto hace de que aumente la volemia y la presión arterial. También tiene un efecto positivo en la producción de la aldosterona. A nivel arteriolar produce una vasoconstricción, aumentando la presión sanguínea, y también tiene un efecto sobre la hormona antidiurética que hace que se retenga líquido. Ustedes recordarán, y si no están aprendiendo, de que la hormona antidiurética que se produce en la neurohipófisis es la encargada de retención de líquido. En cambio, los mineralocorticoides, y en este caso la angiotensina 2, produce una reabsorción de líquido indirecta a través de la reabsorción de sodio y excreción de potasio, y entonces produce una retención de agua, y en cambio la hormona antidiurética produce retención de líquido fundamentalmente, ¿no? Y hay una reabsorción a nivel renal. Esto hace de que clínicamente nosotros tengamos en la actualidad como tratamiento de la hipertensión arterial sustancias que van y bloquean la acción en la producción de angiotensina 2, ¿no? Los ARA y las sustancias que luego ustedes en cuarto año van a poder ver. Bien, entonces tenemos que los efectos renales circulatorios de la aldosterona son fundamentalmente, actúan a nivel de los túbulos colectores, aumentan la reabsorción tubular renal del sodio y la excreción de potasio, ausencia o pérdida urinaria de una de la 15ª parte de todo el sodio que queda retenido en el espacio extracelular, y hay un incremento, ¿no? El incremento reduce la pérdida urinaria de sodio y una pérdida de potasio que se multiplica. El exceso de aldosterona entonces produce un aumento de la presión arterial, regula la cantidad de agua y de los electrolitos, y la hipopotasemia, vamos a decir, que produce una debilidad muscular importante, esto lo vemos en el hipertiroidismo, y alteración de la excitabilidad eléctrica del corazón y de los músculos, y lleva también a una alcalosis metabólica. Bien, vamos a hablar de la regulación de los esteroides suprarrenales, y vamos a decir que el estrés a nivel del hipotálamo estimulan la secreción de la hormona estimulante de la ACTH, cuyas siglas son CRH, o su nombre Corticotrophin Releasing Hormone. Entonces sale la CRH, que va a la adenohipófisis, a la hipófisis anterior, estimulando la secreción de ACTH, la adrenocorticotrófica hormona, o la hormona adrenocorticotrófica, y que estimulando a las glándulas suprarrenales, entonces
producen la excreción o la secreción o salida de los esteroides suprarrenales. Si están en buen estado, entonces producen las 3 vías, ¿no? Y tienen además algunos otros efectos, cuya principal globulina transportadora es la CBG, o la globulina unida al cortisol, que se llama, ¿no? Entonces, esto es importante que nosotros podamos entender. Y acá hay un pequeño recuerdo de las acciones del cortisol, en la cual nosotros tenemos el cortisol, lo que hace es favorece la producción de glucosa por el hígado, inhibe la secreción de la insulina, ¿no? Destruye el músculo para la producción de aminoácidos, produce una lipólisis o destrucción de los triglicéridos, dando lugar a la formación de ácidos grasos. También disminuye la mineralización de los huesos, tiene un efecto antiinflamatorio porque regula, como se ve acá, el sistema inmunológico, ¿no? Aumenta porque tiene el cortisol, al ser mineralocorticoide, también tiene un cierto efecto, al ser un glucocorticoide, perdón, tiene un efecto mineralocorticoide, y también hay un efecto a través de las hormonas vasoactivas, y sobre todo que el cortisol estimula el trabajo del sistema nervioso, ¿no? Proporcionándole mayor combustible y estimulando el trabajo. Tan es así que en los centros donde tienen a las personas con problemas psiquiátricos, se han encontrado que muchos de ellos tenían el síndrome de Cushing simplemente, es decir, que tenían una gran producción de glucocorticoides y que tenían un comportamiento pues psiquiátrico anormal. Entonces estimula el trabajo a nivel cerebral, y si hay mucho glucocorticoide, si hay mucho cortisol, también produce alteraciones. Entonces, los generadores de cortisol a través del estrés, ¿no? También los niveles bajos de azúcar o de glucosa producen elevación del cortisol, el estrés emocional, el exceso de actividad física, falta de sueño, el frío excesivo. Y las consecuencias del cortisol alto entonces son aumento de la resistencia a la insulina, el aumento de la grasa abdominal con disminución de la grasa de extremidades, mayor retención de líquido, como bloquea las reacciones inmunológicas, hay mayor cantidad de alergias y enfermedades inmunológicas. Por eso el cortisol se lo utiliza en los trasplantes, porque evita que el cuerpo produzca rechazos. O si tú tienes una enfermedad alérgica, te inyectan también corticoides, o sea, cortisol, para disminuir la reacción alérgica, porque el cortisol estimula, más bien mantiene la estabilidad de los lisosomas y no se produce las reacciones alérgicas que conocemos. También el cortisol produce osteoporosis, disminuye las defensas del cuerpo, por eso en los trasplantes se los utiliza, y también disminuye la masa muscular. La testosterona pues tiene un efecto anabólico y un efecto androgénico, ¿no? Hay una maduración de los órganos sexuales, profundización de la voz, y la presencia de sexuales secundarios. A nivel del sistema nervioso simpático, entonces nosotros tenemos que a nivel secundario al estrés hay una respuesta neuronal
que lleva al hipotálamo. Esto lleva a lo que es a la hipófisis y hay una respuesta hormonal con la liberación de ACTH y que también estimula a la médula suprarrenal con la producción de adrenalina y noradrenalina. Y toda esta otra parte, pues la acabamos de ver y de sentir. Entre las funciones de las catecolaminas a nivel del hígado, las catecolaminas también hay una activación de la glucogenólisis y gluconeogénesis, al igual que el efecto del cortisol, inhibición de la síntesis en glucógeno porque libera y aumenta la producción de glucosa. A nivel del riñón aumenta la producción de glucosa, o en el riñón existe la reabsorción de la glucosa y entonces hay un aumento en la reabsorción de glucosa. A nivel del músculo esquelético hay un estímulo de la glucogenólisis. A nivel del músculo, la adrenalina disminuye el catabolismo proteico, es decir, tiene un efecto contrario al cortisol, ¿no? Preservando pues la masa muscular. A nivel del tejido adiposo, en el tejido adiposo blanco, la adrenalina libera glicerol y ácidos grasos libres para que a partir de los triglicéridos estos se almacenen en los adipocitos. A nivel del corazón aumentan la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción y la velocidad de conducción, lo que nos lleva a un aumento del volumen sistólico y aumento de la presión arterial sistólica y diastólica. A nivel de los vasos sanguíneos hay una vasoconstricción en las arterias y en las venas, vasodilatación a nivel de las arteriolas, sobre todo a nivel del músculo y del miocardio, y aumenta el flujo sanguíneo en el miocardio y en el músculo esquelético y en el hígado. Entonces, las catecolaminas tienen su rol y juegan un papel fundamental en la preservación del tejido del cuerpo y sobre todo en situaciones de estrés. Volviendo entonces, vamos a ver que la zona glomerular representa un 15% en la producción de mineralocorticoides, en la zona fascicular es un 80% de la corteza y la reticular un 5%, ¿no? Ya hemos repetido las acciones que van dando de cada una de ellas y a nivel de la médula están las células cromafines que son las que preceden en la formación de las catecolaminas, o sea, la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, ¿cuáles son las patologías o alteraciones que se producen a nivel córtico suprarrenal? Vamos a decir que puede haber un efecto de hiperfunción córtico suprarrenal o de hipofunción córtico suprarrenal. Cuando hay una hiperfunción, entonces tenemos que hay una excesiva producción de cortisol, hay una excesiva producción de mineralocorticoides, la aldosterona, o una excesiva producción de andrógenos, que en la mujer producen virilización. Y en el varón lo que van a producir es un hiperandrogenismo. Cuando hay una hipofunción o una disminución, generalmente se expresa con la disminución del trabajo glucocorticoide, o sea, del cortisol, o mineralocorticoide o de la aldosterona, ¿no? Y así nosotros tenemos que en la hiperfunción glucocorticoide o el hipercortisolismo, que se llama, cuya principal fenotipo es el síndrome de Cushing, ¿no? Y que tiene distintas causas.
Las causas exógenas son la administración de glucocorticoides con la facilidad que los colegas utilizan la dexametasona o la prednisona en el tratamiento de todas las enfermedades que tienen, que eso hay que tener un cierto cuidado porque no es bueno el tratamiento glucocorticoide ante cualquier alergia, digamos. Y las causas endógenas son ACTH dependientes cuando la producción de ACTH es la que produce el hipercortisolismo, y esta tiene dos terrenos de producción. Una es a nivel de la hipófisis y la otra es extrahipofisario. El otro grupo es ACTH independiente. Quiere decir que la ACTH está suprimida por un adenoma o un tumor, un adenoma productor de cortisol a nivel de las adrenales. Entonces recuerden el sistema de control que tenemos, que cuando existe una excesiva producción de cortisol, la CRH y la ACTH se bloquean porque la producción de cortisol es independiente. No así en los casos de ACTH dependiente, donde dependen de la estimulación de la ACTH, en los casos de adenomas hipofisarios o de tumores productores de ACTH que están por el sistema digestivo o respiratorio. Y tenemos esta que se llama la producción de ACTH ectópica, que es la que les estoy hablando, que puede ser producida ACTH a nivel del bronquio, timo, páncreas, ¿no? O el ejemplo típico, carcinoma de células pequeñas del pulmón, que tal vez esta es la patología más frecuente de la producción de ACTH ectópica. Y acá tenemos una representación donde tenemos la producción de CRH, tenemos la producción de ACTH, de la hipófisis hacia las suprarrenales y el sistema de retroalimentación que va hacia el hipotálamo y hacia la hipófisis. ¿Qué pasa cuando tenemos una enfermedad de Cushing en la cual la producción de ACTH está dentro del grupo de ACTH dependiente, es el adenoma en la hipófisis la productora de ACTH? Entonces produce mucho cortisol que intenta bloquear a nivel de la adenohipófisis, pero el tumor ya es independiente en su producción de ACTH, o sea que no responde al sistema de retroalimentación. O sea, hay mucho cortisol que sí bloquea a la CRH, pero no bloquea a la ACTH. ¿Qué pasa cuando hay un síndrome de ACTH ectópico? Es decir, un tumor extraadrenal, como por ejemplo un tumor de células pequeñas del pulmón, produce ACTH, mucha ACTH, lo cual produce mucho cortisol que bloquea la producción de CRH y bloquea la producción de ACTH hipofisaria. Pero de acá va saliendo ACTH que estimula a las suprarrenales, que es básicamente lo que se repite en lo que es el síndrome de ACTH ectópico. ¿Y qué pasa en los tumores adrenales productores de cortisol y que son ACTH independientes, ¿no? Es el llamado Cushing adrenal, ¿no? Entonces, con el tiempo se ha visto que la palabra síndrome se le da cuando el tumor está en la adrenal y enfermedad de Cushing cuando el tumor está en la hipófisis. Entonces tenemos el síndrome de Cushing adrenal, donde el tumor está en la adrenal, produce mucho cortisol, bloqueando la producción de CRH y de ACTH. Pero el tumor sigue, que es independiente, produciendo
cortisol. ¿Qué pasa en la hipofunción glucocorticoide? Hay la insuficiencia suprarrenal primaria, secundaria y terciaria. La primaria es cuando la falla o destrucción está en las suprarrenales. La insuficiencia suprarrenal secundaria es cuando la falla está en la producción de ACTH a nivel de la hipófisis. Y la terciaria es cuando hay un defecto hipotalámico en la producción de CRH, ¿no? La clasificación de la hipofunción glucocorticoide. Y la insuficiencia suprarrenal primaria tenemos como principal enfermedad la enfermedad de Addison, ¿no? En la enfermedad de Addison, que tiene una serie de manifestaciones, entre las que se presenta la principal es la hiperpigmentación de la piel. Entonces nosotros solemos asociar al Addison a la hiperpigmentación de la piel. ¿Por qué? Porque al no haber producción de cortisol por las suprarrenales, no hay un freno de la ACTH y la ACTH se produce en cantidad. ¿Y por qué se hiperpigmenta la piel por el exceso de ACTH? Porque la ACTH tiene en la secuencia de sus componentes, de sus aminoácidos, tiene la MSH o la estimulante de los melanocitos. Entonces, para que en la insuficiencia suprarrenal exista hiperpigmentación, debe ser un cuadro primario, es decir, la falla está en la suprarrenal, cosa de que exista mayor producción de ACTH y la mayor producción de ACTH hace que haya mayor producción de MSH o la hormona melanoestimulante que se llama, y eso hiperpigmenta la piel. No así en la insuficiencia suprarrenal secundaria, donde hay baja producción de ACTH, ya sea por hipopituitarismo o problemas de resección quirúrgica de la hipófisis, ¿no? Tampoco habrá hiperpigmentación en la insuficiencia suprarrenal secundaria. Pero en cierta manera comparten las otras manifestaciones, aunque de menor intensidad. La insuficiencia suprarrenal secundaria y la terciaria producen estos efectos de la enfermedad de Addison, excepto la hiperpigmentación de la piel, pero de menor seriedad, ¿no? Y hasta acá vamos a quedar y nos vamos a ver entonces el día miércoles, donde vamos a continuar con la